Dios nos dé un bonito sábado en este día, hermanos, y creo que ya lo estamos disfrutando, creo que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Nos ha permitido llegar libremente a este lugar, nos ha permitido poder leer su palabra y escuchar ya algunos consejos que Él nos da para que nos vaya bien a cada uno de nosotros, para que estos consejos los transmitamos a nuestra familia y a la gente que por alguna razón tal vez los desconoce. Quiero invitarles a hacer una oración a nuestro Dios, así como estamos. Nuestro Padre, muchas gracias por todas las bendiciones que nos concede, Señor. Acompáñanos, Señor, y cúbrenos con el manto de tu justicia. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que hable a través de un servidor tuyo en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos para poder escucharte. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 3 semanas ya, hermanos, estudiando este tema de los testimonios acerca de Jesús. 3 semanas ya. Y uno de los objetivos es que en estas 3 semanas aprendiéramos qué es un testigo. ¿Recuerdan esto? ¿Qué es un testigo? Y con la ayuda de Dios, pedirle a Él que haga de nosotros testigos, si es que no los somos. Mirábamos hace 15 días atrás textos muy importantes, por ejemplo, Hechos, capítulo 4, versículo 20, ¿recuerdan? Había en ese texto, hermanos, 3 palabras que están relacionadas con un testigo. Una era oír, otra era ver, y la otra era decir o hablar. ¿Sí? Mirábamos también en el capítulo de Hechos cómo dice la palabra de nuestro Dios que el testigo más grande que puede dar testimonio de Dios, el testigo más grande que puede dar testimonio de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esto? Si quieren vamos a ver los Hechos capítulo 5, versículo 32. Vamos a ver esto, hermanos. ¿Cómo se identifica aquí al Espíritu Santo como testigo? Libro de los Hechos, capítulo 5. Versículo 32. Dice Lucas así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y también quién? Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerdan que esto lo mirábamos hace 15 días atrás. Y mirábamos un texto que también es muy importante. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera. Dice el Señor Jesús así: se está despidiendo de los apóstoles, ha resucitado, va al cielo, y en esta despedida les dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decíamos hace 8 días, hermanos, que si tú y yo no somos testigos de Dios, es decir, no hablamos el testimonio de Cristo, no hablamos quién es Cristo, qué dice Cristo, qué hará Cristo, si no hablamos de Él, hermanos, debiera de preocuparnos un poquito, porque de acuerdo a este texto, ¿qué querría decir esto? Que el Espíritu Santo no está en nosotros. Si lo vemos así, Hechos 1:8, y recibiréis poder y entonces me seréis testigos. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo vemos así? Bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver las características que ustedes detectaron de un testigo. Y me gustaría que me ayudaran, que recordaran algunas características de un testigo como lo presenta la palabra de Dios, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en estas 3 semanas. ¿Alguien me ayuda? Características de un testigo. Sí. Es humilde. Así es. Es tranquilo. Sí. Seguro. Sí. Sencillo. Sí. Busca a Cristo y se queda. Así es. Ahí tenemos algunas de las características de un testigo. Hermanos, vuelvo a hacer hincapié, vuelvo a hacer énfasis en la característica principal. Todo testigo de Cristo debe de ser lleno de
del Espíritu Santo. No puede hacer tal cosa que un verdadero testigo no sea lleno del Espíritu Santo o no tenga el Espíritu Santo. Por eso debiera hacernos pensar estos textos que hemos estado viendo. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar más testimonios. ¿Sí? Quiero invitarles a ver un texto que no vimos hace 15 días atrás, y este se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a encontrar ahí en este texto una información por demás importante. San Mateo capítulo 24. Miren qué texto más importante, hermanos. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué más dice? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sé si alguien de ustedes tenga una versión más antigua. La versión de 1909 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio. Y me parece que es la versión más correcta de acuerdo a los originales. Por testimonio. De esta manera, hermanos, terminará la predicación del evangelio de Cristo. Por testimonio. Un día, hermanos, ustedes que nunca han predicado van a dar el mejor sermón. Y aquellos que hemos tenido la bendición de predicar, un día vamos a dar el mejor sermón. ¿Y saben de qué púlpito va a ser? De una guillotina, de una hoguera. ¿Sí? Hermanos, ¿estamos entendiendo? Sí. Y algunas veces hemos predicado que cuando la palabra de Dios habla testimonio, se está refiriendo a dar la vida por Cristo. Ese es el mejor testimonio, ese es el mejor sermón que tú y yo vamos a predicar. Hermanos, ¿en qué nivel vamos? Hoy en día a veces no sabemos dar un testimonio. Muchas personas en el mundo entero, hermanos, llegan a una iglesia y están ansiosas de dar testimonio. Y piden tiempo para que se les dé un testimonio, para que ellos puedan dar su testimonio. Pero miren, hermanos, tristemente, en la mayoría de los casos, cuando una persona se pone al frente, se le da un tiempo para que dé su testimonio. ¿Cuál es el problema? No da testimonio de Cristo, sino da testimonio de Él. En una forma inconsciente, quiere que la gente conozca a quién. A Él. Darse a conocer, pero el testimonio verdadero que presenta la Escritura es el testimonio de quién. De Cristo. De Cristo. Miren, hermanos, sabemos por el libro de Apocalipsis que el testimonio de Jesucristo tiene otro nombre. ¿Cuál es? El espíritu de la profecía. El espíritu que se reveló en los profetas. Ahora, miren ustedes, hermanos, miren ustedes desde Apocalipsis, desde Génesis, Apocalipsis, hasta llegar a la hermana White. Vean cuál de los profetas habló de él. ¿No? Y a veces hay iglesias que nos levantan falsos. A veces hay personas que nos levantan falsos y dicen así: yo no voy a tal iglesia porque ahí es cómo hablan de la hermana White. Hermanos, ¿eso es mentira? Yo en las iglesias donde he ido, no hablan de la hermana White. Aquí no hablamos de la hermana White. Aquí hablamos lo que ella dijo de Cristo, de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, el testimonio de Jesús no tiene que ver con que yo atraiga discípulos para mí. No tiene que ver para que yo hable de mí. El testimonio de Jesús tiene que ver con que yo hable quién es Cristo, qué dijo, qué dice, qué hizo, qué está haciendo y qué hará. Ese es un testigo. Ese es un testigo. Aquel que habla del Espíritu, aquel que habla de Cristo, que es inspirado por el Espíritu Santo y habla de Cristo.
Miren, hermanos, cuando tomamos un ejemplo muy vago de lo que a veces pasa aquí en la tierra, resulta que hay un accidente y alguien ve cómo ocurrió el accidente y alguien le pide que testifique, que dé testimonio cómo fue el accidente. Y entonces la persona pues dice lo que vio, dice lo que escuchó y da el testimonio. A diferencia de ese testimonio, cuando nosotros vemos en la Biblia el testimonio de Cristo, cuando vemos la necesidad de ser testigos de las cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida, de lo que Él dice, de lo que Él hace, de lo que Él hará, a diferencia del testimonio vago que les puse hace un momento, aquí está presente alguien que se llama el Espíritu Santo. Y es el que sella el testimonio en la persona. ¿Me hago entender? ¿Sí? Cuando hablamos de Cristo, hermanos, nosotros estamos hablando como seres humanos terrenales, pero el Espíritu Santo le está hablando a la mente y al corazón de la gente. Por eso es que más de una vez cuando alguien da el testimonio de Cristo, la gente cambia, la gente se transforma. Hermanos, ¿estamos entendiendo hasta aquí? Bien, vamos entonces a leer algunos textos que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, donde se presenta una característica muy importante de Juan el Bautista, que es una característica de un verdadero testigo. ¿Y esa característica cuál es, Mario? No, dímela. Sí. A ver, les ayudo un poquito, estoy en la parte del domingo. La humildad. Sí, la humildad. 3 de Juan 25 al 36. ¿Recuerdan de qué trata? ¿Alguien que me nos recuerde, hermanos, con palabras para no leerlo? A ver, no lo recordamos. A ver, vamos a leerlo. Juan 3, 25 al 36. Alguien que lo tenga, que se ponga de pie, que lo lea en voz alta, por favor. ¿Qué vamos a descubrir aquí? Vamos a descubrir la humildad de Juan, hermanos. Adelante. Juan 3:25 al 33. Al 36. 36. Sí. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí él bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. El que viene de arriba sobre todo es, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo sobre todos es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, si ustedes cuentan, hermanos, cuántas características presenta ahí Juan de un verdadero testigo. Realmente son muchas. Aquí se destaca por alguna razón la humildad, pero son muchas características que tiene. ¿De quién dependía Juan? De Dios. De acuerdo a lo que leyeron ustedes, o lo que leímos aquí ahorita. ¿Qué palabras habla el testigo? ¿Las de él o las de Dios? Las de Dios. Las de Dios. Hermanos, Juan está dispuesto a ocupar el segundo lugar.
Juan está dispuesto a ocupar el último lugar. ¿Cómo debiéramos de ser nosotros? Igual. Estar dispuestos a ocupar siempre el primer lugar. No. Estar dispuesto siempre a ocupar el segundo o el último lugar. Miren, hermanos, si esto pasara en las familias, no habría tantas discusiones y tantas peleas. Hemos llegado a un tiempo donde ahora la mujer quiere ocupar el primer lugar. Hemos llegado a un tiempo donde ahora el hombre quiere ocupar el primer lugar. ¿Y quién de los dos quiere ocupar el segundo? No. Para allá íbamos ahorita. Hemos llegado a un lugar donde en las familias el hijo no quiere ocupar el segundo lugar, quiere ocupar el primer lugar. ¿Y qué le dice al papá? No, mira, es que tú ya no sabes, esto ya pasó, esto fue en tu tiempo. Hermanos, cuando queremos ocupar un lugar que no nos corresponde, nos metemos en problemas. Un trabajador en una empresa le dice al dueño, oiga, yo pienso que esto está mal, vamos a cambiarle. ¿Y qué dice el dueño? No, espérate. Aunque el dueño se dé cuenta que está bien la idea del trabajador, pero ¿por qué no la acepta? Porque ya estaría ocupando el segundo lugar. Esto pasa, hermanos, en nuestro mundo, en muchos lugares. Pero el profeta, y vaya que dice Jesús, que Juan no es cualquier profeta. Dice que en los nacidos de la mujer no hay otro mayor que él. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Ahora, este personaje a la vista del cielo tan grande está dispuesto a ocupar qué lugar. ¿El segundo lugar o el último? Y como la idea era que en esas 3 semanas nos analizáramos nosotros cuánto nos hace falta para llegar a ser verdaderos testigos de Dios, pues la pregunta no la hacemos ahora. En tu vida, ¿has estado tú dispuesto a ocupar el segundo lugar? ¿Has pretendido ocupar el primer lugar? En tu familia, en la escuela, en el trabajo. Hermanos, ¿y qué cuando llegas a un trabajo y llega otra persona contigo y aquel le dice, mira, tú siéntate atrás del escritorio, y a ti te dice, tú vas a lavar los baños? ¿Qué haces? Dices, ¿está bien? Mira, tú vas a ganar 500 pesos y tu compañero va a ser igual que tú, pero él va a ganar 800. ¿Qué haces? Hermanos, miren, detrás de estas cosas que parecen insignificantes, quiero decirles que detrás de estas cosas el diablo está. Porque son trampas que te ponen, son trampas que me ponen, y son trampas que le puso a Juan. Porque ¿cuál era la idea del diablo en lo que leímos, en lo que se leyó? Y que Juan dijera, cuando dice Juan, cuando le hablan a Juan de que aquel está bautizando más, cuando le hablan a Juan de que ya 2 de sus discípulos de él se van con Jesús, ¿qué era lo que el diablo quería? Demostrar que Juan no estaba dispuesto a ocupar el segundo lugar y que Juan se enojara y dijera, mira, estos traidores ya se fueron. ¿Sí? Pero esto no está bien, esto es injusto y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro porque no estuvo bien. ¿Cómo va a ser justo que se hayan ido? Y si yo los vi primero. Hermanos, si Juan hubiera reaccionado de esta manera, saben que hubiera defraudado la confianza de Dios. Y cuando nosotros reaccionamos de esta manera, hermanos, defraudamos la confianza de Dios. Porque Dios espera que al igual que Juan, al igual que Cristo, estemos dispuestos a ocupar el segundo lugar o el último lugar. ¿Han visto un proverbio que dice, el que lisonjea a su amigo trampa tiende a él? ¿Sí lo han visto? Ahí está en la Biblia. Por eso cuando alguien te lisonjea, inmediatamente abre los ojos, porque es una trampa. Solamente que estamos tan acostumbrados a vernos a nosotros mismos, hermanos,
que cuando alguien nos lisonjea, ni nos acordamos a veces de Dios. En ese momento, ¿en quién nos concentramos? Mira qué fuerte te ves, qué fuerte estás. ¿Me hago entender? Sí. Mira qué bonito te arreglaste hoy. Qué bien se te ve ese vestido. Mira qué bien. En ese momento, ¿en quién piensas? Ahora miren, hermanos, antes de que se me vaya a llamar corte, tienes la palabra, ¿eh? Cuando el Señor Jesús, cuando Juan recibía este tipo de halagos, inmediatamente hacía una oración a Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque esta es una trampa. Discernía la trampa. Discernía la trampa. Algo que a veces nosotros no hacemos. Adelante, Marco. Nada más un poquito, hermano, de Juan estaba el principio de la abnegación, el mismo que presentó Cristo, que lo hizo y que nos dio ejemplo. Por eso igual el apóstol Pablo a los filipenses les dio el mismo consejo. Dice Filipenses 2, capítulo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por el de los demás. Así es. Y un poquito antes, hermanos, miren, un poquito antes de lo que leíste, Marco, dice la palabra de Dios así: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino se despojó de sí mismo, de todo aquello que era brillante, de toda su gloria, se despojó y se hizo igual que nosotros. Miren, hermanos, en el nivel que se pone a una persona cuando nos creemos ser algo. Cristo, siendo el Rey del cielo, ocupó el último lugar, el de siervo. Y nosotros, sin ser nada, no estamos dispuestos a veces. Por eso, el asunto de la humildad en el cristiano, hermano, es importantísimo. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 11, 28? Texto muy conocido. Así es. Y aprender de mí, y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, a veces no hemos encontrado descanso para nuestras almas, pero no sabemos dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? No hemos ido a Cristo. ¿Qué tan importante es la humildad y la mansedumbre? Si hoy en día nos damos cuenta que no tenemos estas cualidades o estas bendiciones de ser humildes, de ser mansos, ¿a dónde tendríamos que ir? ¿A qué escuela? A Cristo. Porque eso es lo que dice Cristo: venid a mí. Es a Él a quien debemos ir. Es a Él a quien debemos ir. Hermanos, los conozco, creo que a la mayoría de ustedes, y yo sé que ustedes tienen humildad. Qué bueno. Mansedumbre, qué bueno, hermano. Porque esas son virtudes que Dios da a sus hijos y que debieran tener cada uno de los testigos. Imagínense, hermanos, a un testigo queriendo ser testigo de Dios sin humildad, sin mansedumbre y queriendo dar un libro. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo imaginan? Sin humildad, sin mansedumbre y queriendo dar el mensaje. ¿Sí? No, si lo quieres, si no, ahí tú sabes. ¿Se nota la diferencia? Hacemos las cosas mal y luego decimos, yo ya cumplí, pero es que no aceptó porque él no quiso, yo ya cumplí. ¿En quién estamos pensando? ¿En nosotros? Hermanos, me voy a entender la importancia de la mansedumbre, la importancia de la humildad. Muchas características que presenta allí Juan. Haríamos bien en ir nuevamente a ver esas características que no las podemos aquí enumerar por falta de tiempo y tenemos que pasar algo más, pero en nuestra casa lo podemos hacer. Juan 1, 32 al 36, pero si alguien tiene un comentario, hermanos, adelante, se escucha. Alguien que lo tenga, que le quiera dar lectura.
póngase de pie, por favor, 1:32 a 36. ¿No, nadie? Adelante, Imelda, por favor. Por acá, Marco, por favor. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Gracias, Imelda. Miren, hermanos, yo espero que nadie malentienda lo que voy a decir. Y luego con la mejor intención del mundo. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado un sermón donde Juan identifica claramente al Cordero de Dios? Que señala al Cordero de Dios a la gente. Es tan importante que cerquititas aquí en el Evangelio se presenta 2 veces. Personalmente he escuchado pocas veces cuando alguien predica cómo Juan identifica y señala al Cordero de Dios. Pero personalmente he escuchado muchos sermones donde Juan le dice a los fariseos que raza de víboras, ¿quién les enseñó? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, bueno, miren, tenemos que ser claros y tenemos que ser conscientes. Antes de que Juan vaya con las personas que ya saben, ¿sí?, con las personas que tienen mucho tiempo de religiosas, y les dice raza de víboras, ¿qué les enseñó a huir de la ira venidera? Antes que Juan haga esto, ¿qué cosa hace Juan? Identifica al Cordero de Dios y lo señala. Hermanos, si tú y yo deseamos ser testigos verdaderos, antes de decir tú, mira, raza de víboras, todo eso, tenemos que identificar, decir a la gente quién es el Cordero de Dios. Y miren cómo habla Juan, su humildad. Yo no lo conocía. Era ignorante. Pero el que me envió a predicar me dijo, mira, donde tú veas que desciende el Espíritu Santo, Él es. ¿Sí? Notan, hermanos, que Juan aprovecha cualquier cosa para decirnos, yo no sabía, yo no sé. Yo necesito de... ¿Recuerdan que en la profecía que habla Zacarías de Juan, cuando dice, y tú niño serás lleno de qué? Del Espíritu Santo. Tal vez, hermanos, por eso Juan tenía esas características especiales. Juan, cuando hablaba a la gente que no conocía, le hablaba de una manera. Pero cuando hablaba a la gente que ya conocía, le hablaba de otra manera. Y a veces, a nivel general, cometemos 2 errores. Hablamos a la gente como que ya sabe, como si apenas fuera nueva. Y el otro error no menos peligroso también es hablar a la gente nueva de acuerdo a nuestro nivel. Noten cómo Juan hacía esas 2 cosas. Es más, Jesús hacía esas 2 cosas, hermanos. Notan que alguna vez Pedro le dice así, oye, ¿y esto que nos dices es a nosotros o a todos? ¿Se acuerdan? Porque también Jesús hacía diferencia de mensaje. Estamos hablando de los testigos, estamos hablando de los verdaderos testigos de Cristo. El deseo de todas las gentes, página 110, dice así un parrafito. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. Noten esto, hermanos. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista dice en Juan 1:31, yo no lo conocía. ¿Cómo pudo entonces reconocer a Jesús como el Mesías? La respuesta es que el Señor que envió a Juan le había dicho antes, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que es el Hijo de Dios.
Juan 1, 33 y 34. En otras palabras, fue Dios quien reveló a Juan que Jesús era el Mesías. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 1, 24. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mismo mediante el poder de convicción que produce su Espíritu. Este tema aparece con frecuencia en Juan. La salvación no proviene de la filosofía humana, la ciencia o la educación superior. Solo llega de parte de Dios a los corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. Hermanos, ¿cómo explicamos que a veces se predica un sermón y algunas personas lo entienden de una manera y otras de otra? ¿Cómo explicamos que algunas personas salen beneficiadas de dicho sermón, pero los otros a veces no? ¿Cómo explicamos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Quién hizo esa diferencia? Las personas, no Dios. Dios habló a todos a través de un ser humano. Pero si alguien no está poniendo atención, alguien se va al baño, va a reaccionar de una manera. A lo mejor no va a entender nada. Pero si alguien está poniendo atención y quiere realmente escuchar, quiere aprender, quiere cambiar, quiere ver sus propios errores, hermanos, Dios no le va a quitar esa intención y le va a ayudar. Hermanos, ¿me hago entender? Sí. Juan 1, 32 y 36 fue lo que se acabó de leer hace un momento. Su reacción de Juan, ¿cómo era Juan? ¿Juan era profeta? Sí, era profeta Juan, hermano. Sí. Ahora, ojo con esto, hermanos. Miren, me voy a meter un poquitito en algo que está sucediendo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, si ustedes ven en las redes sociales, van a encontrar que la hermana Juan no puede ser profeta porque no está en la Biblia. Ahora, hermanos, mi pregunta es, cuando Juan el Bautista sale en el tiempo de Cristo a acomodarle el camino a Cristo, ¿en ese momento ya estaba en las Escrituras? En ese tiempo estamos ahora, hermano. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, bueno, el hecho que la hermana Juan sea el profeta del tiempo del fin no quiere decir que tiene que estar ahí en la Biblia como los demás profetas. De acuerdo al apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 de su primera carta, dice ahí que los profetas fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Ni siquiera dice que estaba con ellos, dice que estaba en ellos. Por eso estoy repitiendo lo que hace rato dijimos, o dice la Escritura. El Espíritu Santo está en el verdadero profeta, en el verdadero testigo, pues. Ahora, ¿todos los testigos son profetas? No. Miren, hermanos, la relación que hay entre el profeta y Dios. En lo que leyeron hace un ratito, a ver, tal vez no sé el texto, pero si quieres ahorita lo buscamos. Miren la relación que hay entre Juan el Bautista y Dios. Dice, quien me envió a predicar, él me dijo. ¿Se acuerdan ustedes la relación que tenían los profetas en el Antiguo Testamento con Dios? ¿Se acuerdan que Dios hablaba? Y Jehová le dijo a Moisés, y Jehová le dijo a Isaías, y Jehová le dijo. Esa es una relación que el profeta y Dios deben de tener demasiado, muy estrecha. ¿Sí? Los testigos, hermanos, nos basamos en una, así dice Jehová, en algo que Dios le dijo al profeta y luego el profeta nos dijo a nosotros. Pero el verdadero profeta, ese tiene una relación con Dios. Ahora, tú y yo no somos llamados para ser profetas, sino tú y yo somos llamados ¿para qué? Para ser testigos. Hay una diferencia ahí, hermanos. Hay una diferencia ahí. ¿Sí? Y entonces estamos hablando del testimonio de Jesús. Y hay una pregunta en la parte del martes. Aceptación y rechazo. ¿Cómo es que algunos creyeron en Cristo y otros no creyeron en Cristo? Lo mencionamos hace un momento. El problema no estaba en el mensaje.
El problema no estaba en Dios, el problema no estaba en el Espíritu Santo, no estaba en el profeta. ¿En quién estaba? En las personas. Así es. Así es. Así es. Ya algunos ya se habían hecho la idea de que en el reino ellos iban a tener muchas propiedades. Van a tener cargos importantes en el reino de Cristo. Imagínense, hermanos, cómo estaba la situación. Esos no creyeron. Esos no creyeron en Cristo, se fueron. Mira, hermanos, hoy en día, aquellos que no creen en el espíritu de profecía, cuando tú platicas con ellos te vas a dar cuenta que tienen algo de eso. Están en las cosas terrenales. Están en las cosas terrenales. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? No. Ok. Adelante. Sí, yo creo que de esto que estás comentando podríamos sacar una lección para nosotros. En ese tiempo, Cristo les empieza a decir a la gente: el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre. Se empieza a revelar realmente su misión, y de esas personas que finalmente abandonan a Cristo y dicen: bueno, si no vas a ser rey, en pocas palabras, no nos vas a dar un cargo, no nos vas a dar posesiones, ya no queremos andar contigo, tenemos que humillarnos, tenemos más bien que ser el menor de todos, y a nosotros no nos gusta eso. Entonces dejaron a Cristo, y Cristo le dice a los discípulos: pues, ¿quieren irse ustedes también? Y pues Pedro, ¿verdad?, responde y dice: bueno, pues, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, hoy en día, hermanos, tal vez sería bueno preguntarnos, bueno, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué venimos cada sábado? Buena pregunta. ¿Verdad? ¿Por qué venimos cada sábado? ¿Realmente venimos pensando en Cristo? ¿Realmente vengo pensando en adorar a Cristo? ¿Realmente vengo pensando en aprender de Cristo? ¿O vengo pensando en mí? En querer encontrar algún beneficio para mí, para mis hijos, para mi esposo. Y tal vez esa sea la razón por la que muchas veces, al igual que esos hombres dejaron a Cristo, dejamos nosotros la iglesia también, porque no encontramos lo que queríamos encontrar, no encontrábamos lo que buscábamos, algo para mí. Y entonces deberíamos reflexionar, no vaya a ser también que abandonemos a Cristo porque no encontramos en Cristo lo que yo quería para mí o para familia, y no lo que Cristo quiere para mí y para mi familia. Hermanos, ¿cómo son estas cosas que suceden? Si somos honestos, hermanos, ustedes y yo conocemos un poquitito a Dios. ¿De veras creemos que nosotros podemos querer mejores cosas que las que Dios tiene para nosotros, hermanos? Y miren cómo tropezamos ahí. Enojarme porque Dios no me da lo que yo quiero. Porque si Dios no me da lo que yo quiero, eso quiere decir que Dios tiene para mí otras cosas mucho, pero mucho mejores. O a lo mejor 1000, 100,000, no sé cuántas veces más de lo que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, la iglesia se ha convertido para mucha gente, tristemente, en un tranquilizante. En un tranquilizante. Se sienten bien. Se sienten bien y eso es todo. Así es. Sí. Dios le resuelve sus problemas. Eso es todo lo que necesitan, según ellos. Cuando realmente la realidad es algo muy, pero muy alto, muy grande. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos de los tuyos, dice Dios. ¿Se acuerdan de esto? Isaías 56. Por eso, hermanos, ya lo dijo nuestro hermano, debiéramos de preguntarnos, bueno, ¿por qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia? Hermanos, es válido, voy a usar este ejemplo, es válido que alguien venga a la iglesia porque ese día no tiene para comer. Es válido, pero no es el todo. No es el todo. Porque, ¿qué sucedería cuando esta persona viene a la iglesia y ahora Dios le da de comer? ¿Qué sucedería? Ya no viene, ya solucionó su problema, ya se sintió bien. Así es. Y recuerden que el Señor Jesús no les dice nada agradable luego lo que les dijo.
Y lo dice más feo en la versión, dice, ustedes me siguen porque se hartaron. Así lo dice, hermano. ¿Sí? Y eso es para que ellos reflexionaran y meditaran, bueno, ¿dónde están sus mentes? ¿Dónde están sus corazones? Adelante. Sí, ahorita que están comentando eso, hermanos, viene a mi mente, si Jesús estuviera, bueno, por fe creemos que está, ¿no? Pero me expreso así para dar a entender la idea. Si Jesús estuviera hoy con nosotros, ¿qué nos diría? Ustedes vienen a mí, ¿por qué? ¿Qué te diría a ti? La realidad. ¿Qué te La diría a mí? verdad. Y voy a dar ejemplos, ¿no? Para dar a entender la idea. Sí. Tal vez nos diría, tú vienes a mí porque estás enfermo. Yes. Tú vienes a mí porque no tienes un trabajo. Tú vienes a mí porque tienes problemas en tu familia. Tú vienes a mí porque no tienes dinero. Cuando tal vez la razón verdadera, tú vienes a mí porque me amas. Amén. Esa debería tal vez ser la realidad. Y no es malo cuando tenemos problemas acudir a Dios. Pero el problema es que si Cristo nos dijera eso, tú vienes a mí porque no tienes dinero, tú vienes a mí porque no tienes trabajo. Lo que nos está diciendo Cristo es que si no tuviéramos ninguna de estas necesidades, no lo buscaríamos. Ese es el verdadero problema. Así es. Hermanos, más de una vez nuestro Dios se presenta como un padre. ¿Lo hemos visto? ¿Y cómo sentiría un padre? Aquellos que son padres, aquellas que son madres, les hago esa pregunta. ¿Cómo siente un padre cuando tuviera hijos y que solamente se acercaran a él por intereses personales? ¿Cómo sentiría el padre? Es más, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú, mamá? Que vieras que tu hijo no te ama. Únicamente cuando necesita algo va, pero cuando no necesita, ni se acuerda de ti. ¿Cómo se sentiría un ser humano, hermano? Ahora pueden ver a Dios. Pueden comprender un poquito a Dios cuando Él da a su Hijo para que muriera por ti, por mí. Que ahí en ese sacrificio Dios lo da todo. Para que ahora nosotros actuemos con intereses egoístas. ¿Verdad que a veces estamos mal, hermano? ¿Quién estamos pensando? ¿En quién pensamos? Así es. Sí. Recuerdan que días atrás hablábamos de alguien que no sabe, de alguien que no puede, pero ¿cuál es el problema? No quiere. Así pasaba con los que rechazaron a Cristo. No era el problema que no sabían. No era el problema que no podían, sino ¿cuál era el problema? No querían. Muchos sí entendieron, sí, claro. Pero que no les convenía. No querían. ¿Sí? Querían lo terrenal. Triste, porque cuando tú comparas lo terrenal y lo celestial, hermano, nada que ver. Nada que ver. ¿Qué planes tan pequeños podemos tener nosotros para nosotros, hermano? Chiquititos. Y los planes que Dios tiene para ti. Grandísimos. Grandísimos. ¿Sí? ¿Cuáles planes hubiera podido tener José si hubiera vivido en la carne para él? Su familia. ¿Y los planes de Dios para él cuáles eran? De todo el mundo, hermano. ¿Ponerlo al frente de quién? De todo el mundo. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Sí. Y ahí vemos a José dispuesto a tener el segundo lugar. Porque José llegó a una posición cuando se le ofreció el segundo lugar de poder decir, a ver, Faraón, a ver. No, yo no quiero el segundo. ¿Sí o no? Pero estuvo dispuesto a llevar el segundo lugar a ir a la cárcel. Sí, no. Yo el primero. Oye, mira, Dios me habla a mí. Así es. Mándale pues. Sí. Sí. Y entonces, hermanos,
encontramos ahí como algunos creyeron, otros no creyeron. ¿Cuál es la razón? Ya la dijimos. Si tú hubieses estado en el tiempo de Cristo y ahora se da este mensaje, ¿de qué lado hubieras quedado? No me contestes, solamente piensa. ¿De aquellos que lo aceptaron? Sí, Señor, mira tú, sí, cierto. Y miren, ¿dónde está lo bonito? ¿En qué momento lo aceptaron? Cuando escucharon sus palabras. Cuando se escucha la palabra de Dios, hermanos, hay algo que no podemos explicar, pero es algo grande. Cuando Juan dice, aquí está el Cordero de Dios, ¿de dónde estaba sacando eso? De Isaías. De Isaías. Y por eso es importante que tú y yo diariamente vayamos a estudiar la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante que tú y yo diariamente vayamos a orar, a platicar con ¿quién? Con Dios. Hermanos, no nada más cuando tenemos necesidades. Tú como padre, tú como madre, ¿no te agrada que venga Dios a decirte, que venga tus hijos a decirte las cosas buenas que le pasan? A platicar, a estar contigo un rato, a acompañarte. Hermanos, Dios también. ¿Recuerdan cuál fue el propósito fundamental o uno de los propósitos fundamentales por las que Dios mandó a hacer un santuario? Estar con ellos. Estar con ellos. Sí. En algún momento, es una pregunta, en algún momento, Dios da testimonio de Jesús. ¿De qué es su hijo? ¿De qué es el Mesías? ¿Sí lo han leído? Sí. Hermana Marta, ¿se acuerda cuál fue ese testimonio cuando que Dios da de Jesús? ¿Se acuerda? Cuando se le posa la paloma. Así es. Otro. En el bautizo de Jesús. ¿Se acuerda usted? ¿O se acuerdan que dice Dios cuando Cristo acaba de bautizarse? ¿Qué dice? Este es mi hijo amado en el cual tengo contento. Y otra parte dice ¿qué? A él oí. Esa es una de las verdades grandes, hermano, en las que tenemos que creer no solamente en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Dios. Porque Él dijo que Él es su hijo, que Cristo es su hijo. ¿Sí? Y toda aquella persona que le crea a Dios que Cristo es su hijo, pues su forma de ser va a ser diferente. Va a ser diferente. Va a ser diferente. Muy bien. El testimonio del Padre, San Juan 5, 36 a 38. Vamos a leer esos dos textos que están bien importantes, hermanos. San Juan 5, 36 al 38. Miren qué cosa más bonita dice así. Dice ahí. ¿Ya lo tenemos por ahí? Sí. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? Adelante, hermana. Juan 5, 36. 36 a 38. Así es. Mas yo tengo mayor testigo que el de Juan. Con calma. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, no habéis visto su parecer. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Qué feo, ¿no? Al que le envió ustedes, ¿no? Aunque él está- No creen. Así es. Sí, aun cuando Dios dijo, está también San Mateo 3:17, donde dice Dios, este es mi hijo amado. Sí. Esas palabras muchos no las creyeron. Y hay una ocasión donde Dios habla. Sí, habla por segunda vez, hermanos. Da el testimonio de Cristo por segunda vez. Hermanos, escuchen bien esto, escuchen lo que voy a decir.
Pero aquellas personas que tuvieron la oportunidad de creerle a Dios, de escuchar el testimonio de Dios, ahora estas personas ya no entienden. ¿Se acuerdan? Habla Dios, las palabras similares, pero ahora estas personas que habían tenido la oportunidad y que habían escuchado el mensaje nítido, ahora ya no lo entienden. Ándele pues, hermano. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Las oportunidades que Dios te da para entender, no siempre te las va a dar. No siempre te las va a dar, no siempre me las va a dar. ¿Me hago entender? Hermanos, de una forma tan sencillita, este es mi hijo amado en el cual tengo, pero no lo creyeron, no quisieron. Ah, bueno, ahora la otra ocasión, aquellos que habían hecho oídos sordos, ya no lo escucharon. Y ahora solamente escucharon como si hubiera sido un trueno. ¿Será este tu caso? ¿Será este mi caso, hermano? Ojalá que no. Ojalá que no. El testimonio de Padre, adelante. Sí, tal vez entendió, pero tal vez en una ocasión alguien hablaba desde el frente y tú entendías y decías con la cabeza que sí, que era verdad, que era la razón, que Dios estaba hablando, pero tal vez como por alguna razón perdiste esa oportunidad. Y después vuelve a hablar Dios a través de la misma persona, las mismas palabras, pero ahora en vez de decir con la cabeza que sí, ahora dices que no. Porque las palabras que está hablando aquella persona, o Dios a través de la persona, ya no son aquellas palabras bonitas, aquellas palabras que tú entendías. Ahora esas palabras las oyes duras, ahora esas palabras las oyes como un trueno, porque ya habías desechado anteriormente aquel mensaje. Y de hecho, en este párrafo, hermanos, son muy similares las palabras que habla Dios. Y ahora ya no las entienden. No las entienden. Bien, hermanos. Nuevamente aparece en esta lección Juan dando el testimonio, ya lo vimos en otras ocasiones atrás, ¿se acuerdan? Bien. Aparece el Padre dando testimonio. Sí. La Biblia también da testimonio. ¿Se acuerdan esto, hermanos? Dice Cristo así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hacen las Escrituras? Dar testimonio de Cristo, hermanos. Y miren la situación de muchos del tiempo de Cristo. Eran bien escudriñadores de las Escrituras, pero no querían ir a Jesús. Allí mismo en el capítulo 5, versículo 39, donde dice Cristo, escudriñar las Escrituras, allí mismo, un versículo después, 2 versículos después, dice Cristo, y ustedes no quieren venir a mí. Hermanos, si no es para conocer a Cristo, si no es para apreciar a Cristo, ¿cuál es la razón por la que estudiamos las Escrituras? Se los voy a decir, hermanos. Más de una vez las estudiamos por el ego, para saber, para conocer, para que no me gane ninguna de otras iglesias, para saber más. Hermanos, esto no sirve. Si no estudiamos para conocer más a Dios, si no estudiamos para conocer más a Cristo, si no estudiamos para corregirnos nosotros mismos, hermanos, de poco sirve que estudiemos las Escrituras. Y ojalá no se malentienda esto. Es diferente que tú vayas a las Escrituras cada día y le digas, Señor, ¿qué quieres que aprenda más de ti? Señor, ¿qué quieres que sepa? Señor, ¿qué quieres enseñarme? Es diferente a que tú y yo vayamos y le digamos, Señor, ayúdame a encontrar textos del sábado porque tengo que decirle a la gente que el sábado. Señor, ayúdame a encontrar textos de los muertos porque tengo que platicar con un testigo o con X persona que tengo que enseñarle lo de la muerte. ¿No entiende? ¿Notan la diferencia? Aún cuando vas a la Biblia, cuando voy a la Biblia, se va a ver tu humildad. Una persona humilde va a la Biblia, Señor, ¿qué quieres enseñar? Señor, habla, que tu siervo escucha. La humildad.
Mientras que muchas personas cuando escuchan el mensaje quieren autoridad, pero la humildad a veces la dejan a un lado. ¿Qué es más importante? La humildad. La humildad te va a capacitar para tener autoridad, hermano. Pero si solamente es la pura autoridad, no sirve la pura autoridad. Es la humildad la que te va a capacitar para tener autoridad. Si no, no estás capacitado. Y Dios cuando hace las cosas las hace bien. Por eso si en alguna ocasión Dios tiene planes para ti que te va a dar mucha autoridad en alguna parte, antes de eso tú tienes que aprender, o Él te va a enseñar ¿qué? La humildad. La humildad. Estamos ya terminando. Encontramos el testimonio de la multitud, San Juan 7:37, 38. Miren qué llamado hace Cristo ahí, hermanos. San Juan 7:37, 38. ¿Alguien lo tiene por favor? ¿Cómo dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Gracias. ¿Este mensaje para quién fue? ¿Para quién fue este mensaje? A ver, para todos, para todos. Así es. Hermanos, el plan de Cristo era que aquellos que habían recibido su testimonio o el testimonio de Él, lo comunicaran a los demás. Como no se dio así y muchos no creyeron en Él, entonces ahora lo hace Él abiertamente. Y eso tiene un significado más profundo. Dios manda a su Hijo a los judíos para que por medio de los judíos todos entendieran. Pero no se da esto. Los judíos no predican. Pasa el tiempo y Dios levanta una iglesia para que a través de esa iglesia todos sepan el mensaje. Pero ¿qué pasa? La iglesia no cumple y ahora viene el mensaje a toda la multitud. Ahora viene el mensaje a todos los gentiles. ¿Me hago entender, hermanos? Y hay una pregunta que inclusive hacen algunas personas grandes ahí, como el mundo las llama. ¿Ha creído en Él alguno de los gobernantes de los fariseos? ¿Y hay respuesta o no hay respuesta? Sí hay respuesta. ¿Quién fue el que había creído? Nicodemo. ¿Era grande Nicodemo? Era grande Nicodemo. Y ahí está, hermano. Ahí está Nicodemo. Ahí está contestando esa respuesta. Claro que sí. Sí, ahí vas a decir algo. Sí, el principio del rey Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo que será. Hoy en día hay un mensaje de verdad presente que sin duda también algunos llamados grandes de estos tiempos, llamados eruditos, con un título, puede decir, ¿ha creído alguien de nosotros ese mensaje disidente? Hay una respuesta, hermano. Y hay una respuesta, Hay hermanos, respuesta. porque así como Nicodemo en aquel tiempo formaba parte de el Sanedrín, creyó, aunque escondidas, porque ya habían acordado que todo aquel que creyera fuera expulsado de la sinagoga. Hoy en día también confío en Dios que dentro del Sanedrín moderno también haya hombres que creen y que se van a levantar y que se están levantando para dar testimonio de la verdad para este tiempo. Hermanos, podemos mencionar nombres. El doctor, ¿cómo se llama? Conrad Wein. Nicodemo. ¿Es grande? Es grande. Sí. Hermanos, hay un párrafo en el conflicto que dice así: estandarte sobre estandarte. Unos se levantan, pero al ratito se caen. ¿Y qué hace Dios? Llega otro y cubre. Ha habido personas, hermanos, tal vez ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero analícenlo y después lo dialogamos. Ha habido personas que en su momento se levantan con su tea, con su estandarte, pero después de un tiempo, ¿qué pasa? Se caen. Y ese estandarte se lo dan a otro.
Levantan a un Rafael Díaz, después de un rato se cae, y ahora levantan a un Gambetta, que todavía no se cae, bueno, por lo menos no lo he visto. Levantan a un Gambetta, luego viene otro estandarte, tras estandarte, se cae. Y tú y yo tenemos que estar con los ojos abiertos, por si en algún momento se cae, ahora tú puedas discernir. Estrellas que se admiran por su brillo, ¿qué va a pasar con él? Se apagarán. Y las verdaderas estrellas que no se ven en la noche, se verán. ¿De quién dependía Juan el Bautista? ¿De quién debiéramos depender tú y yo? Si tú y yo dependemos de esas estrellas, hermanos, estrellas fugaces, estamos perdidos, porque el día que esa estrella se caiga, tú te vas a caer con esa estrella. ¿Sí? ¿Me hago entender? Esto de estandarte, tan estandarte, hermanos, a veces lo entendemos, pero lo ubicamos de otra manera, ¿no? Es lo que Dios levanta, dentro y fuera. Uno se cae, y resulta que ya cuando se cae hay mucha gente que ya ha creído en él, y se sigue sobre la persona, sin darse cuenta que ya se cayó. Adelante. Sí, aparece en esa misma historia, hermanos, bueno, el error, ¿verdad?, de confiar en los dirigentes. Fíjense cómo ellos mismos dicen, ¿acaso alguno de los grandes ha creído? O sea que su vista, ¿dónde la tenían? En los grandes. En los grandes. Y el pueblo, lamentablemente, si tenía la vista en los grandes, si ellos no creían, pues el pueblo no iba a creer tampoco. Ese es el problema de tener la vista en los dirigentes, es el problema de tener la vista en los grandes. Y otro problema que tenían es que no habían investigado bien de dónde venía Cristo. Muchas de las veces que Jesucristo o Juan decía ahí el Cordero de Dios, queriendo llevar la mente de la gente a Isaías 53. Pero mucha de la gente, como no leía, no sabía la referencia que Juan estaba haciendo de Jesucristo. Pero algunos grandes sí sabían. Y vemos que dice, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Ve y mira la Escritura, que la profecía dice que el Mesías se tiene que levantar de Belén. Ellos sí sabían, ellos sí estudiaban, pero ¿cuál fue su problema? No investigaron bien de dónde venía Jesús. Ellos creían que venía de Galilea, cuando realmente vemos que Lucas nos dice que nació ¿en dónde? En Belén. Así que si bien estudiaban, no estudiaban a profundidad, no habían estudiado de una manera completa. Y podemos sacar la lección, ¿verdad? Tal vez podamos conocer algo. Necesitamos conocer o profundizarnos más. No vaya a ser que entendamos una verdad, pero que la entendamos a medias y eso nos cueste la vida eterna. A ver, hermanos, les voy a contar algo. Un día iban tres personas y entonces iban platicando, oye, y cuando tú te mueras, ¿qué quieres? ¿Que te sepulten o que te quemen? Y entonces uno dice, no, pues a mí que me sepulte. Y otro dice, no, pues a mí que me incineren. Y el otro tercero dice, no, a mí ninguna de esas cosas, a mí mejor que me quemen. ¿Alguien no entendió esto? Ahora, ¿por qué esta persona dijo eso? Que no había investigado. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros en las cosas de Dios a veces. Alguien puede decir, no, yo no creo en el espíritu de profecía, yo nomás Elena de Juan. Hermano, si pasa realmente así. Yo no creo en Elena de Juan, nomás en lo que Dios dice. Y a veces inconscientemente cometemos esos errores. Y a veces hasta grandes predicadores, hermanos, miren, podemos hacerlo, yo no digo que pase, a lo mejor no pasa, pero yo puedo decirles esto, hermanos. Miren, voy a predicar en esta mañana de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Es correcto esto? No, porque todo es testimonio de Jesucristo. ¿Y todo es qué? Palabra de Dios. Hermanos, ustedes y yo como adventistas debemos de creer en los libros de la hermana White y también en la Biblia. Es lo mismo. Sí. Hermanos, ¿sí se entiende la diferencia o sí se entiende lo que tratamos de decir?
de que tenemos que investigar. Y una vez cuando hemos investigado las cosas, ahora con seguridad vamos a hablar. Pero si no investigamos las cosas, hermanos, miren, con todo respeto lo digo mejores. Y menos debatir con cosas que no hemos entendido. Hay doctrinas que tal vez no las hemos entendido. Hermanos, miren, no debatamos, por favor. El universo nos está viendo, Dios nos está viendo. Ok, vamos a terminar. ¿Ya tiene algún comentario de esto? Adelante. Yo quería comentar, hermano, acerca Sí. del pasado, de los testimonios, Sí. del testimonio del Padre. Sí. En el deseo de todas las gentes, página 578, dice algo muy interesante. Dice que Dios Padre habló 3 veces, como se comentaba, en el bautismo, en la transfiguración, Así es. y dice que la última vez que hizo uso fue cuando dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice, toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron dichas estas palabras, había glorificado a Dios, y en la prueba que se acercaba a sus sufrimientos divino-humanos, iba a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Pero notemos lo que pasó. Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos de poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esa escena con terror y asombro, pero aún aunque vieron eso y escucharon, dice que los únicos que creyeron, ¿quiénes fueron? Dice, y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno, otros decían un ángel ha hablado. Dice, pero los griegos, ¿quiénes eran los griegos? Bueno, los gentiles, Extranjeros. investigadores, vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. Y luego vemos el paralelo con los líderes religiosos. Dicen, pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Habían preguntado una vez al Salvador, ¿qué señal haces pues tú para que veamos y creamos? Y acababan de contemplar. Dice, innumerables señales habían sido dadas, pero habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora el Padre mismo había hablado y no podían ya pedir otra señal. Seguían negándose a creer. Y termina el capítulo. Cristo dejó para siempre las dependencias del templo. Fue la última vez que estuvo Cristo ahí, y aún con el testimonio del Padre, aún con las señales, y no creyeron. Entonces, que Dios nos ayude también a siempre tener esa humildad. Y bueno, tenemos todos los testimonios para que siempre creamos y nunca lo dudemos. Así es. Miren, hermanos, hay una palabrita ahí que se les da a los griegos. ¿Cuál es? Investigadores. Investigadores. Así es. Algo que tú y yo debiéramos ser. Investigadores. Investigadores. Esa fue una palabra clave para ellos. Adelante. Y fijémonos la diferencia, hermanos. Unos estaban atentos a lo que decían los fariseos y los grandes. ¿Acaso alguno ha creído? Unos tenían vista su puesta ahí. Gracias. Puesta su vista ahí, perdón. Pero otros que no pertenecían al pueblo, a la organización de ese tiempo, que ni siquiera eran del pueblo, eran investigadores. ¿Quiénes recibieron la verdad? ¿Los que estaban dependiendo de lo que sus líderes religiosos les decían, o los que investigaban por su propia cuenta? Así es. Bueno, la respuesta ahí está, hermanos. Ahí está. Miren. Quiero ser bien claro, hermanos, en esto, miren. Y quiero que también ustedes seamos claros, todos. Cuando yo veo que en el tiempo de Cristo, los líderes en qué posición estaban. Si yo fuera dirigente hoy, no pensaría yo que así como estaban equivocados ellos, puedo estar yo. ¿Me hago entender? Si yo fuera teólogo, si yo fuera erudito, no me podría pensar que así como aquellos estaban equivocados, hoy yo también puedo estarlo. Y darle la cabida, o por lo menos una posibilidad, ir de rodillas a Dios y decirle, Señor, ¿no será que así como aquellos estaban equivocados, como estaban en el lugar incorrecto,
contrarios a Cristo, yo también así puedo estar, Señor. Si es así, ayúdame a ver, abre mis ojos para ver. Pero el problema, hermanos, es que muchos, o tal vez la mayoría, dicen así. No, ellos estaban equivocados. Nosotros no. Y siguen igual, seguimos igual. Quiero terminar, hermanos, y debo decirles lo siguiente. Por alguna razón en esas 3 semanas hay muchos testigos que se presentan, pero hay muchos testigos que no se presentan. Todos los que habla Hebreos capítulo 11 son testigos de Dios, hermanos. Todos los personajes bíblicos son testigos de Cristo, son testigos de Dios. Puedes tú verlo si quieres. ¿Cómo es que las personas se van a convertir a Dios? Cuando les hablamos del testimonio de Jesús. Las personas no se convierten a Cristo cuando les hablamos el testimonio personal, hermano. Por lo que yo digo, por lo que a mí me pasó, no. A la gente lo que le va a convertir es el testimonio de Cristo, hermano, no el testimonio personal, con todo respeto. Va a ayudar, vamos a encontrar lecciones ahí, sí, pero lo que va a convertir a la gente es el testimonio de Cristo, hermano. ¿Quién es Cristo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hará? ¿Cuáles son los planes que tiene para ti, para mí? Cuando tú das un buen testimonio, le dices a la gente así, mira, Jesús es así, así, así. Yo era alcohólico, estaba hasta abajo. Hermano, no es cierto, nomás es un ejemplo. Yo estaba hasta abajo, mira, ya no podía vivir sin el alcohol. Y Cristo me lo quitó. ¿No te gustaría que también Cristo actuara en ti? Ese es un testimonio, hermanos. No de mí, sino de Cristo. La invitación para que también Cristo te cambie. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? En el testimonio de Cristo, a quien vamos a exaltar es a Cristo. En el testimonio personal, los que nos exaltamos somos nosotros. Adelante, hermana. Sí. Pero ¿cómo una persona puede dar testimonio de un Dios que por lo que se ve no ha hecho nada en esa persona? Porque la persona sigue siendo la misma. ¿Quién puede creer en ese Dios, en ese Jesús? ¿Quién puede creer en su poder? Si la persona, lejos de ser una persona distinta, creo que es una persona a lo mejor diferente, pero para mal. Así es. No creo que alguien pueda creer en ese Dios. No, hermana. No. Ahora, hermana, le voy a regresar la pregunta a usted. Si usted ve que alguien le está dando un testimonio, usted como dijo, ¿usted creería? A ver, sí me hago entender. Sí. Sí creería de alguna manera porque esa persona me está mostrando el poder que tiene Dios, ¿no? Entonces, no me está mostrando su poder como persona. Si hay cambios verdaderamente visibles en esa persona, no las hizo ella, los hizo Dios, entonces sí podría creer. A ver, hermana, parece que no me supe decir la pregunta. No me estoy dando... A ver, la pregunta es así. Yo vengo y le digo, hermana, Dios es poderoso. Mire, Dios le puede quitar ese hábito que usted tiene del alcohol. Y usted se da cuenta que yo tomo. Inconscientemente usted diría, bueno, si ese Dios que me está mostrando tan poderoso le hubiera quitado el hábito a él, pues a lo mejor voy a creer, pero si no se lo pudo quitar a él. A ver, ahora sí nos entendemos. Sí, perfecto. Esa era la pregunta, hermano. ¿Cómo podemos creer en alguien que no ha hecho cambios en tu vida, en mi vida? ¿Sí? Ahora, ok, esperar que seamos perfectos para entonces empezar a dar el testimonio, hermanos, tampoco. El consejo se da. Hagan de cuenta, miren, hermanos, estamos 4 o 5 personas enfermas de, ¿qué se les ocurre? De COVID en el mundo. Y nos vienen unas pastillas. ¿Sí? Y nos dice el doctor Marco, miren, con estas pastillas se les va a quitar el COVID. ¿Perdón? Con estas pastillas se les va a quitar la pestilencia. Pero alguien se las toma
y los demás no nos las tomamos. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Las pastillas? No. Hermanos, si me doy a entender, porque hay dos cosas que pareciera igual, pero son totalmente diferentes. Adelante, hermana. Sí, pero yo hice comentario por lo que se habla de... No, sí, hermana, y estamos de acuerdo, sí. O sea, Sí, no, y estamos de acuerdo, hermana, estamos de acuerdo totalmente en su comentario, estamos de acuerdo. O sea, la idea es que nos llevemos en mente cómo dar un testimonio y no vayamos confundiendo cuando yo estoy dando mi testimonio de mí a pensar que estoy dando el testimonio de Cristo. 1 hora hablando de mí y 2 minutos hablando de Cristo. Ese no es un testimonio de Cristo, hermano. Eso era lo que yo quería que entendiéramos en esta mañana. ¿Verdad? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Tu vida es Cristo. De quien te gusta hablar es de Cristo. Pero cuando estás lleno de ego, ¿de quién te gusta hablar? De mi familia, de mi trabajo, de mis hijos, de mi esposa, de mis triunfos, de mi camioneta azul que tengo por ahí. Es así. O sea, un ejemplo, hermanos. ¿Sí? Sí, lo que nuestra hermana quiso decir, yo creo que se resume en las palabras: ¿cómo puedo dar algo que no tengo? Así es. ¿Cómo puedo dar algo? Totalmente de Es lo acuerdo. que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo puedo yo dar algo que no tengo? ¿Cómo puedo testificar de Cristo si no lo conozco? ¿Cómo puedo testificar de Cristo si no ha cambiado mi vida? Así es. Ahora, esperarnos a que suceda, pues tampoco. Así es. Yo creo que lo que tal vez se podría hacer es caer de rodillas delante de Dios: Señor, cámbiame, transforma mi vida, mira, quítame estos malos hábitos, X, ¿no? Y después de eso, entonces ahora sí irá a decir, acuérdense que los discípulos, los apóstoles decían, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, la pregunta aquí es: ¿tú has visto? ¿Tú has oído? ¿Has creído? Hasta entonces vas a poder hablar de Cristo, tal vez por los motivos correctos. Tal vez hoy hablamos de Cristo porque nos dicen, porque sabemos que es lo correcto. Porque si no hablamos de Cristo, pues entonces ahora quedo mal delante de Dios y ahora pues no cumplo y entonces me pierdo. Pero ven los motivos. El verdadero motivo de hablar de Cristo sería a lo mejor, como dijimos hace rato, por amor, porque lo conozco, porque cambió mi vida. Así es. Así es. Bien, hermanos, terminamos ya. Quiero leer 2 párrafos del deseo a todas las gentes. Están en la parte del viernes, dice uno así: los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. Hermanos, ¿se entiende el párrafo? ¿Lo podemos traer este tiempo, hermano? Sí. Bueno. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo, mientras que abandonaban al Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables. Pedro expresó la fe de los discípulos: tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva de un mar sombrío y tormentoso. Si alguien no entiende para este tiempo, hermanos, pues tenemos que aclararlo. Si alguien te viene a buscar, me viene a buscar para que regreses otra vez a lo mismo que lo mismo, ¿qué va a pasar contigo? Y alguien de los que me va a decir, no, ni quién te vaya a buscar. Bueno, es posible. Hermanos, ¿me hago entender? Adelante. Era increíble que los discípulos habían dejado
formalismo, su vida religiosa, y habían seguido a Cristo. Y dice aquí, ¿cómo podían dejar a Cristo? ¿Cómo podían dejar? Ya habían encontrado paz, ya habían encontrado libertad. Era ilógico que volvieran a aquellos que los perseguían ahora. Hermanos, es lo mismo hoy. Si hoy tú encontraste libertad en Cristo, no formando parte de una vida religiosa, de un formalismo, y en un tiempo te persiguieron y te dijeron disidente y te castigaron hasta por un mes, ¿cómo es posible que ahora regresaste? Porque te vinieron a buscar. Porque te vinieron a buscar. Hermanos, aunque parezca increíble, en nuestros tiempos se dio y se da. Y se dará. Y se dará. Ah, se dará. Lamentablemente. Y hermanos, miren, todavía más increíble de esto. Algunos ni siquiera se esperaron a que los vinieran a buscar. Ay, de veras. No, de veras, no entiendo yo eso. No puedo entender uno. No puedo entender uno, hermano. Y Dios nos ayude, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Biblia, y todo aquel que cree estar firme. Y nos lleva a la lección de ir a Cristo, de buscar a Cristo, de buscar a Dios, de poner nuestra esperanza en Cristo, hermano. Nunca pongamos nuestra esperanza en lo que leemos, no. Nunca pongamos la esperanza en la Biblia, hermano. ¿Me hago claro? Nuestra esperanza es Dios. La Biblia es el medio, pero no los fines. Hermanos, no pongamos la confianza en la iglesia. La iglesia son medios, no es el fin. El fin se llama Cristo, hermanos. El propósito es Cristo. La esperanza de gloria es Cristo. ¿Recuerdan cómo dice Pablo a los colosenses? La esperanza de gloria en nosotros es la esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias. Así es que, hermanos, ojalá tú y yo busquemos a Cristo todos los días, a cada momento, a cada mañana. ¿Sí? No pongamos la esperanza en lo que leemos, hermano. No pongamos la esperanza en lo que... ¿sí? A ver, hermanos, hablo en lo que leemos como la esperanza en la actividad, no en lo que yo estoy recibiendo. ¿Me voy a entender? Sí, bueno. Por eso, hermanos, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y Dios quiera, Dios nos ayude a ser testigos fieles y a llegar a aquel momento a donde llegó Pablo, que pudo decir con una convicción grande, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y las obras que ahora las hago en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Hermanos, que esta sea nuestra convicción pronto. Y si ya lo es, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Puedo despedirme con una gema? Adelante. Del capítulo 41 del deseo de todas las gentes. Acércaselo más, por favor. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en él. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.